como de cliente. En realidad todas estas publicaciones se dan por suscripción, ¿no? Hay que pensar que las publicaciones, en este caso una publicación periódica, tiene accesos restringidos. La información en general, lo que puede pasar, y tanto en cualquier carrera que sea, digamos, vamos a encontrarnos con publicaciones de acceso abierto y publicaciones suscritas. En este caso, como dice su compañera, le dan un código, eso quiere decir que uno tiene que estar suscrito a esta publicación. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en un diario como el Mercurio Legal, que es proveedor de ideas para poder desarrollar investigaciones, ¿ya? Y en general, esta publicación, ¿ya? Esta publicación, que es un diario especializado, ¿ya? Que deberían, así como su compañera, debería ser de consulta regular por los estudiantes, de manera de enterarse qué es lo que está pasando a nivel jurídico nacional en distintos ámbitos, ¿ya? En distintos ámbitos. Esto no es el Mercurio, el diario electrónico El Mercurio. Esta es una publicación que se genera de manera paralela y la construye en forma aparte el Mercurio. Entonces, es importante tener presente que acá, a partir de lo que uno pudiese leer, va a encontrar un sinnúmero de información que está disponible y que pudiese guiarnos en alguna temática en particular que se asocia, por ejemplo, a análisis jurídicos. Análisis jurídicos en el ámbito constitucional, penal, regulatorio económico, procesal, laboral, de contratos y responsabilidad, familia, propiedad intelectual, ética y la profesión, ¿ya? Es importante tener presente que cuando uno accede a estas publicaciones, se va a encontrar con lo último que se está comentando o se está hablando sobre la temática en particular. Aquí, por ejemplo, en el entorno de la familia, ¿ya? Artículos del viernes 17 de marzo, es el movimiento por la abolición universal de la maternidad subrogada. ¿Ustedes saben lo que es la maternidad subrogada, muchachos, muchachas? Hay que una súper... O sea, el buen chileno... El vientre de alquiler. El vientre de alquiler, ¿ya? ¿Sí? Eso es, o sea... Sí, el vientre de alquiler, profesor. Mucha gente que lo hace... ¿Mucha gente lo hace? ¿Lo hacen en Chile? No, en extranjero también. ¿Se hace en Chile la maternidad subrogada? No. ¿Existe? No conozco casos no se puede hacer en Chile. ¿Es legal? No, profesor, esa materia no está regulada en Chile. No está regulada en Chile. No, solo la inseminación artificial. Solo la inseminación artificial, ¿no? Está regulada en otros países, ¿no? ¿Y qué pasa con esta temática en Chile? Además de no estar regulada, eso quiere decir que la gente no recurre a vientre de alquiler en Chile, ¿no? ¿Cómo está configurado esta idea, que en realidad es una institución jurídica en otros lugares, de las cuales suele ser muy usada por las personas en otros países? Profesor, no le entendí su pregunta, ¿la podría repetir, por favor? La maternidad subrogada. Pregunté primero qué era. Alguien me dijo que es vientre de alquiler y que no está regulado en Chile, ¿no? Pero sí en otros países, ¿cierto? Por lo tanto, en otros países es una institución jurídica. Ah, sí, ahora sí Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa en Chile con la maternidad subrogada? ¿Cómo está, se está legislando, se ha estudiado, etcétera? Desconozco. Lo pongo en el siguiente contexto. Estoy pensando en lo siguiente. Cuando uno necesita desarrollar una investigación, necesita ideas, ¿ya?
esta es una fuente de ideas. Y en este caso yo me detuve nada más que por casualidad en la maternidad subrogada, porque la señora María Sara Rodríguez habló del movimiento por la abolición universal de la maternidad subrogada. O sea, aquí se está hablando de abolir esta institución. Y en Chile, No existe. ¿qué pasa? Alguien dijo por ahí, sí, no está regulada. ¿Se podría hacer alguna investigación sobre la maternidad subrogada? Sí. ¿Sí? Sí, porque ahora, por lo que recuerdo, que hay proyectos de ley que sí se han establecido de este tema. Hay proyectos de ley. Yo creo que eso, como al no estar regulado, profesor, desconozco absolutamente el tema, pero me imagino que como no está regulado, esa institución en Chile no existe. Ahora bien, yo creo que eso, solo estoy tirando ideas. El hecho de que no esté regulada y que esa institución no exista, no quiere decir de que no se haga. Pero ahora bien, me produce un poco así como el quiebre. Quizás yo podría, no, ya a esta altura no, porque estoy muy viejita, pero no importa. Supongamos en el ideal que yo quisiera ser madre para darle un hijo a mi hija, ¿ya? A lo mejor yo digo, ya, para callado nomás, hagámoslo así, tenemos las lucas, perdón. Contamos con el dinero, lo podemos hacer en una clínica, tenemos un doctor amigo, podemos hacer la inseminación artificial, yo presto mi vientre, pero me genera después conflicto al momento de parir, cómo esa guagua se pasa a ser hija de mi hija. Ahora, vuelvo a insistir, estoy así como hablando de la ignorancia absoluta del tema, porque yo creo, yo considero que al no estar regulada en Chile, no existe esa institución. Yo creo que esta señora se pasa un poco tres pueblos al querer abolir esta institución en el mundo. Yo creo que eso es competencia de cada estado. Eso, me imagino. Ok. Ya, partamos de la base. ¿Hay alguien que además quiere opinar al respecto? Yo, profe. Dígame. A ver, en mi opinión, uno puede hacer investigación de lo que sea. Lo que pasa es que en este caso en particular, las fuentes son escasas, porque al no haber, legislación sobre el... De hecho, hay un puro artículo, el artículo 182 del Código Civil, que dice de que no, un niño no puede tener una filiación distinta a no ser que sean sus padres. O sea, por ahí uno da a entender, de que esto no quedaría dentro del ámbito, de lo que está permitido hacer. Sí, pero sin perjuicio de aquello, yo creo que sí se podría investigar, pero habría que recurrir a otro tipo de fuentes. O sea, claramente el mercurio legal no podría utilizarlo para esto. Tendría que ver leyes internacionales, tendría que revisar jurisprudencia a lo mejor de otros países, ¿cierto? Algunos casos en Chile, que deben haber muchos, pero que no se hacen públicos, por cierto. Pero yo creo que sí se puede investigar. Bueno, hubo un caso que ocurrió hace no mucho tiempo, que en Perú, unos chilenos que fueron a Perú, porque Perú lo tiene regulado, ¿no? Y tuvieron problemas para inscribir acá, ¿no? a su hijo, ¿no? Claro, porque el artículo 182. Como bien dices tú, yo creo que aquí hay dos aspectos que quiero considerar con respecto a lo que ustedes dicen. Primero, todo se puede investigar, ¿ya? Toda idea se puede investigar. Ahora, si uno dice, bueno, en Chile no está regulado, eso no implica que no se pueda investigar. Acuérdense que muchas instituciones jurídicas que se han establecido en Chile han sido producto de aportes que vienen de otras latitudes, ¿ya? Y que se han incorporado a la discusión en este caso, en el Congreso, se han presentado mociones y en su momento algunas se han convertido en realidad en ley, ¿ya? Y en el momento en que son ley ya forman parte de lo que es la institucionalidad jurídica del país. Entonces, tenemos
Mi observación es la siguiente, como el último elemento que tú hiciste ahí, que en este caso yo no estaría usando esta publicación para basar mi investigación. Supongamos que fuera el caso, bien. Pero al final tú dices, bueno, tendría que recurrir a otras fuentes. Y creo que el camino a veces tiene que ver primero con establecer que en este caso, esta publicación tiene información respecto a y surge aquí una idea que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, en este caso, maternidad subrogada, como una idea, ¿ya? Que está siendo expuesta acá y que pudiese ser materia de investigación, que es que la publicación aborde en otros artículos la misma temática. Habría que revisar el periódico, ¿ya? El periódico, y a la vez ver qué tendría yo que hacer con respecto a este tema o a esta idea de la maternidad subrogada. Chile está, según alguien que expresó por ahí, que existe algún proyecto de ley que está en el Congreso en esta materia, ¿ya? Focalizando, esta publicación contiene temas que a su vez son ideas, se presentan ideas que pueden ser materia de investigación, ¿ya? Esta es una publicación digital del ámbito jurídico, por tanto, ustedes como estudiantes de Derecho debieran conocerla y debieran a la vez, si desean saber qué ideas pudiesen haber en el ambiente respecto de temas asociados al ámbito jurídico que son polémicos o son importantes para una comunidad, porque me parece que el fenómeno de la maternidad subrogada parece llenar un espacio sobre todo las parejas que son infértiles, entonces, y no son pocas. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, si esto está aquí siendo publicado es porque suena como una temática relevante en una comunidad, en este caso, en nuestro país, ¿ya? Esto se puede extrapolar a otras temáticas también. Si no, yo me detengo ahí porque veo la maternidad subrogada como una temática que empieza a tener ruido en Chile, empieza a producir, porque así como en su momento fue el divorcio, etcétera, ¿ya? El autopréstamo, una mala idea. Esto parece que se discutió en su momento, ¿se acuerdan? Formaba parte de unas mociones que se presentaron en el Congreso para hacer uso de ciertos recursos, ¿no?, de los afiliados a las AFP. Una mala idea. Algunas cosas que han quedado en el camino, ¿ya? El TPIP 11 y lo laboral. Plataformas digitales de servicio. Todas estas empresas que crecieron al alero de la tecnología, sobre todo, por ejemplo, lo que son hoy día la competencia de los taxistas, ¿ya? Uber, Cadafy, etcétera. Estas plataformas digitales son controversiales, ¿o no? Claramente, profesor. Claramente, ¿cierto? Hay que decir, el derecho tendrá algo que decir con respecto a esta plataforma. Estamos muy atrasados. De hecho, sí tiene mucho que decir. Porque tiene que regular esta actividad, porque esta actividad no está regulada. La única forma de regularlo es por vía legal. Entonces,
Y siento que yo, lo personal, siento que se ha atrasado bastante. Estos servicios llevan años acá en Chile, y es más, todo el mundo, son transversales, o sea, lo usa todo el mundo. Entonces, ya debiera haber una legislación al respecto, debería estar regulado la actividad, que entiendo que ya está bien avanzada, pone bastantes requisitos, inclusive es más, regula, o quiere regular, mejor dicho, el año de los vehículos y la cilindrada de los vehículos. Está siendo súper específica. Entonces, eso tiene que ver también con que va a disminuir un poco el parque automotriz que presta servicio, y esto todo tiene que estar en una norma. O sea, seguramente va a salir una ley, después nos vamos a demorar 1 año y medio que salga un decreto para que la ley funcione. Hay una idea aquí, y hay varias ideas que pudiesen surgir de esta lectura, digamos, qué se puede hacer con las plataformas digitales de servicio. Por ejemplo, yo no sé en qué trámite está el hecho de regular el impuesto de estas plataformas, porque no sé si pagan o no pagan impuestos. Viven en un mundo que es completamente distinto a los que, por ejemplo, por último, los taxistas, por ejemplo, pagan un impuesto determinado, que es por poco que sea, pero pagan. Entonces, claro, de hecho, o sea, esta plataforma debería estar regulada, o estas plataformas deberían estar reguladas hace mucho tiempo, porque es derecho público. O sea, tenemos la parte tributaria, que no están regulados, no pagan impuestos. La parte transporte, Ministerio de Transporte, tampoco están regulados, o hay una norma respecto a cómo tienen que funcionar, se fija. La parte también orgánica que tiene que ver con las municipalidades, donde se obtiene la licencia, ellos trabajan con licencia clase B, que es la que usa uno. Entonces, claro, involucra muchas actividades que son propias de derecho público, y esto debería estar regulado hace mucho rato. Hay un sinnúmero de plataformas, porque esto no solamente se refiere al tema de lo que yo les decía con respecto a estos servicios, digamos, de movilización que explotaron a nivel local. La forma en como el Estado o como el derecho público, como dices tú, se hace cargo. En otros ámbitos está, por ejemplo, estas plataformas de servicio como de comida, por ejemplo, de transporte, como los Rapid, etcétera. Ahí también se encuentra un tema de regulación al respecto. El fenómeno laboral también está asociado a regulaciones. Entonces, hay materia, hay temas de investigación en distintos ámbitos de lo que son las plataformas de servicios digitales. Entonces, la pregunta que uno se hace, esta publicación en particular, ¿es una fuente de ideas? Absolutamente. Que pudiera ayudarnos a nosotros, digamos, a enfrentar, primero, poder vislumbrar un ejercicio de investigación a partir de lo que surge de acá, ¿ya? Y creo que en ese sentido tenemos nosotros acceso a fuentes de información que no solamente es el profesor, digamos, de la carrera, de civil, de procesal, de laboral, sino que vamos a encontrar un sinnúmero de fuentes de información, y esta en particular porque está dedicada al derecho, así como está el ámbito jurídico que está en el portal. Entonces, son fuentes de información que nosotros podemos utilizar cuando necesitamos pensar en qué podemos investigar, ¿ya? Lo relevante es que es materia que está en el ambiente, siendo periódico, significa que es algo que se está viendo de hace poco, digamos, y uno quizá pudiese revisar hacia atrás qué es lo que ha pasado con esta idea, si
si han sido o no materia de estudio. Yo creo que uno como estudiante de Derecho, en su momento, como decía uno de sus compañeros, uno puede investigar lo que sea, pero acá lo que a nosotros nos interesa es poder centrarnos en investigar algún fenómeno jurídico como esto que tenga implicaciones sociales. Por ejemplo, nosotros, uno de ustedes ahí relevó el hecho de que estas plataformas, por ejemplo, como Uber, son transversales, o KF son transversales, en el sentido que afecta a distintos, prácticamente a toda la gente. Entonces, tiene un efecto o tiene un impacto a nivel local bien importante. Y si eso, por ejemplo, altera el hecho de que no estén bien regulados al ámbito jurídico, al ámbito de la formación en derecho, digamos, importa por qué no están regulados, y si se pudiesen regular, y si hay mociones por ahí que pretenden hacer, cómo esto se está dando. Son materias de investigación, sin duda que son materias de investigación, porque atañen a la formación de ustedes, ¿ya? Yo les voy a compartir después en el Classroom el acceso a esta publicación, ¿ya? La clave y el usuario, porque me interesa que tengan acceso a esta publicación todos y que todos la puedan revisar. Por ejemplo, esta publicación tiene una revista que se llama Revista Legal, ¿ya? Que sale, creo, son 3 veces al año, ¿ya? Y esta publicación contiene en el último número, que es de ahora de julio, un tema que está, digamos, que fue la última reforma, lo que era creo que tiene que ver con los delitos penales, en este caso los delitos de cuello blanco, como le llaman, ¿cierto? Y esto está aquí, digamos, reseñado. Si alguien quisiera hacer un ejercicio de investigación con respecto a cómo se va a plantear esta nueva ley, cómo se va a ejecutar, cómo se piensa, digamos, poner en práctica, qué está pasando con él, aquí se puede recurrir a este tipo de publicaciones que están aquí disponibles. Así que esto yo lo recomiendo, digamos, como publicación, en el sentido siguiente, como fuente de idea de investigación, ¿ya? Como fuente de idea de investigación. Creo que a eso me quiero referir cuando estamos trabajando esta fase. Y el mercurio legal, y aún así, el mismo mercurio, o la tercera, digamos, son fuentes de ideas. Y yo tendría como material disponible, digamos, hoy en día el ámbito digital, las publicaciones del ámbito digital nos permiten no movernos de la casa o del lugar de trabajo donde estemos para poder revisar estas publicaciones que son fuentes para extraer ideas, ¿ya? ¿Alguien conoce otra publicación que pudiese generarle o que pudiera uno compartir con los compañeros o con las compañeras acerca de que pudiesen ser fuentes de ideas? Profesor. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, la publicación Estrategia. El diario Estrategia. Diario Estrategia. ¿Por qué? Porque es una publicación que tiene que ver con los mercados financieros. Y el derecho regula los mercados financieros a través de la ley 18.045. Uh-huh. Y que, bueno, ese alcance porque hoy día se castigan con penas de privación de libertad los delitos económicos que antes no tenían esa pena. Pero hay una salvedad, y es bueno ver estos casos porque el año pasado la Cámara de Diputados, no recuerdo si fue en septiembre o en octubre, aprobó en general la idea de legislar sobre bajar las penas para esos delitos. Entonces la Comisión para el Mercado Financiero ofició al Senado, ya estaba en el Senado, la peligrosidad de aprobar en general también la idea de legislar. Afortunadamente, hoy día, que ya ha pasado casi un año, ¿cierto? Eso no se cumplió. O sea, no se legisló sobre eso. Y hoy día tenemos, digamos, penas que son más altas respecto de ese tipo de delitos. Pero, ¿y por qué hago el alcance de Estrategia? Porque ahí se centran la mayoría de las publicaciones en el mercado económico. Nosotros tenemos derecho económico varias veces en la carrera.
tenemos Banco Central, entonces creo que es una buena fuente para obtener información ahí. En efecto, Milenko, fíjate que cuando tú me hablas de la estrategia también está el Diario Financiero, ¿no? Que también hace este trasvasije de información legal asociada al mercado financiero, a los agentes económicos, a lo que ustedes van a ver, porque no se olviden que derecho económico, que es una línea que viene desde lo que inicialmente a ustedes les enseñan, que es teoría económica, que se acerca un poco para poder ir entendiendo el lenguaje. De hecho, las temáticas de tipo económico y financiero son muy complejas. Si ya lo son las tributarias, imagínense en estos temas acerca de competencias perfectas, de monopolio, de qué sé yo, de carteles, cómo funcionan y qué hace el derecho, qué hacen qué hacen ustedes como ya futuros abogados enfrentados a este tipo de delitos, cómo lo asumen. Creo que es una materia de la cual se suele, no sé si le saca el cuerpo el estudiante de Derecho a esta temática porque la pareciera muy compleja. Sin embargo, no hay que perder de vista que es una materia donde van a tener que desempeñarse. Entonces, es importante que en este pasar de su formación puedan hacer ejercicios de investigación que les permitan profundizar en algún aspecto del derecho económico. Y este ámbito de los delitos económicos es un ámbito que está hoy día, naturalmente, toca el hecho de que se haya hecho una reforma que es sin precedentes, porque bien tú lo dijiste, había ahí por ahí, qué sé yo, el tema del lobby, el tema del, qué sé yo, de los intereses. A ver, desde el empresariado incluso llamaba mucho la atención que desde la SOFOFA se dejase caer el discurso de que había que tener cuidado. Y eso habla de la importancia que tienen estas legislaciones. Entonces, de no vincularse teniendo la posibilidad de hacerlo, porque creo que, por ejemplo, perfectamente el profesor Morales pudiese darle alguna orientación respecto a esta temática, dado que se da en la carrera en lo que es el derecho económico. Entonces, tienen ustedes 3 asignaturas prácticamente que están vinculadas, por lo tanto, ahí apoyo tienen. O sea, uno a la medida que va profundizando, se va acostumbrando a este lenguaje, al lenguaje que se suscita en un ámbito que es netamente de lo que es penal económico. Y ustedes ven penal económico. Entonces, es algo a lo cual debieran, digamos, prestarle atención. Y si surge dentro del ejercicio de esta asignatura alguna idea con respecto a temas del ámbito económico, bienvenido sea, porque lo que importa acá es que podamos pautear mediante un ejercicio metodológico, aunque sea, qué sé yo, bastante reducido en el entorno, poder aplicarlo, digamos, ¿no? Claro, incluso hay, por ejemplo, en la misma mirada, digamos, hay cosas o casos contingentes, por ejemplo, en un caso de las fundaciones que usted habló, si no me equivoco, la semana pasada. Ahí es difícil que uno pueda obtener información porque son cosas emergentes. O sea, no hay casos, esto del tema de las fundaciones, claro, uno puede ver cómo funcionan las fundaciones, ¿cierto? Porque las fundaciones han existido siempre. Pero casos así son nuevos, entonces no hay una data para atrás donde uno pueda decir, vamos a buscar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Empezar por el origen. Ahí habría que irse a la ley orgánica de la Contraloría, la 10.336, ¿cierto? Y porque todo parte de ahí, de un control jurídico administrativo que debería hacer la Contraloría, que en este caso a lo mejor no se hizo, y ahí parte todo. Entonces, claro, algunos casos que quizás no podríamos encontrar más información porque son muy nuevos estas situaciones, ¿cierto? Pero ya habría que pensar en revisar las leyes orgánicas. El artículo 10 de la misma Contraloría señala que el Contralor tiene la potestad de decir o eximir de toda razón. Entonces ya parte por algo, digamos, que está en la misma ley.
Y ahí habría que irse a la ley y analizar la ley, los artículos en general, ¿cierto? Y ver dónde poder generar alguna investigación al respecto ahí, pero ahí información de eso no hay, porque esto es nuevo, tiene ¿cuánto? 3, 4 meses. Por eso va a ser que conveniente fijarse bien cuando nosotros, por ejemplo, querramos abordar una idea que está tan fresca, ¿sí? Que está tan en el ambiente, pero no tenemos un precedente. Como no tenemos precedente, eso no quiere decir que no podamos hacer una investigación. Precisamente esa es la materia sobre la cual nosotros nos adherimos para generar algo. Por ejemplo, tú mencionaste, bueno, hay que revisar la ley orgánica constitucional, hay que revisar, y eso es materia ya de, bueno, hacia dónde puede uno mirar para poder abordar este fenómeno, esta idea que está tan como en verde, digamos, ¿no? ¿Que es posible? Sí, es posible. Y tiene mucho que ver con cómo nosotros nos ordenamos cuando queremos abordar una temática particular, la que sea. Yo creo que las fundaciones están aquí, pero hay, qué sé yo, hay muchos temas que dependiendo de si uno se centra en lo constitucional, lo que está pasando, digamos, con las comisiones, qué se viene, ¿ya? ¿Qué se viene? O mirando estos que son materias bastante, como lo veíamos en el tema de la maternidad subrogada, que pareciera ser un tema superado afuera, pero aquí nada. Entonces, el que no ocurra acá, hoy día, no quiere decir que no ocurrirá más adelante. No quiere decir que no ocurrirá más adelante. O sea, la posibilidad de que ocurra es tan posible como muchas otras instituciones que se han venido y se han instalado producto de la necesidad social, de una necesidad social, ¿ya? De resolver un problema social, porque lo que pasó en otros países hizo eso, resolvió una necesidad social. Ahora, que alguien esté comentando y dice, hoy vamos a abolir esta institución o queremos... bueno, es tan legítimo hacerlo desde un prisma, desde una posición. Eso no es el caso. El tema es que en algún momento esto puede que se convierta en una institución, puede que la tengamos patente, y es una posibilidad que los estudiantes de Derecho puedan recabar e incorporarse a esta cadena de búsqueda de información, de trabajar una idea como esta en este país, porque en su momento puede ser que incluso constituya parte de lo que es, me acuerdo en algún caso de un ejercicio de tesis que se hizo acá, que formó parte de una discusión y se agregó a la ley, ¿no? En ese sentido, participar como comunidad jurídica en la formulación de una ley tiene su importancia. Entonces, yo me pongo en el caso, tenemos acá en la universidad algunos estudiantes que asesoran a diputados y los asesoran precisamente en el hecho de la búsqueda de ideas que sean posibles convertir en mociones y llevar a una discusión de manera de sacar una ley al respecto. Entonces, nuestra comunidad de estudiantes de Derecho tiene esa posibilidad. Depende, naturalmente, que de la curiosidad, depende de la inclinación, de lo que quieran hacer, pero se puede hacer, naturalmente que se puede hacer, se puede investigar. Yo creo que nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos un conjunto de ejercicios que los estudiantes de último año hacen y queda, digamos, en tesis, y son trabajos que, si bien son compilatorios, también son fuente de ideas, porque ellos sacan conclusiones, hacen recomendaciones, y esas recomendaciones perfectamente pueden ser el hilo para otro ejercicio de investigación. Entonces ahí también tenemos otra fuente de ideas, ¿ya?
sin duda que uno va a encontrar una enorme cantidad de fuentes. Las redes sociales hoy en día son, no sé, yo creo que igual uno puede leerse en Twitter, puede leer, qué sé yo, en Facebook, hasta en Instagram, surgen ideas de ahí, claro que surgen ideas, así que como surge desde cuando uno ve un documental, puede surgir una idea. Entonces, a lo que yo voy es que nosotros podemos tener, digamos, y lo tenemos alrededor, tenemos un sinnúmero de indicadores de fuentes de información que a nosotros nos están estimulando y nos están generando la posibilidad de tomar algo de lo que se está diciendo ahí para iniciar un proceso, plantearnos una idea de investigación con respecto a una temática que tenga una importancia social y que genere naturalmente consecuencias jurídicas. Ya hemos visto, qué sé yo, que las plataformas digitales tienen esas características, que sé yo, la maternidad subrogada. El fenómeno, lo que pasa con la ley de aborto hoy en día, ¿ya? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con un aspecto importante dentro de esta ley, ¿ya? Que es que los médicos, por objeción de conciencia, no la pongan en práctica, ¿ya? Y la población de médicos a nivel público llama mucho la atención. Ya no es un tema de los hospitales, qué sé yo, católicos, es un tema en los hospitales públicos y más aún en los hospitales de provincia, que la objeción de conciencia es un tema, se abstienen. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? La ley tiene algunas limitaciones, ¿no? Tiene algunas limitaciones. ¿Qué ha pasado? Entonces, otro ámbito en el cual no podemos, naturalmente uno le entra por un oído y le sale por el otro, pero yo creo que en este sentido, si nosotros quisiéramos trabajar sobre esta idea, lo podemos hacer. Entonces, creo que hay muchas materias en las cuales, o muchos ámbitos en los cuales nosotros pudiésemos trabajar ideas de investigación. Podemos hacerlo. En su momento, el tema de la migración fue potente y sigue siéndolo. Seguimos estando con una situación de un fenómeno de la migración que está altera, digamos, la convivencia en distintos ámbitos. Nosotros vemos nuevos delitos que ingresaron a Chile y que ingresaron por migración, ¿no? El sicariato, qué sé yo, el secuestro, la extorsión. Entonces hay una variedad de situaciones sociales que son dignas de revisar, de ver desde una perspectiva jurídica y también social, pero necesariamente hay que hincarle el diente. Ahora, es importante que lo hagamos, claro que lo es importante, porque es importante ir soltando la mano en relación a esto, de irnos creyendo el cuento que ustedes van a ser en su momento abogadas y van a tener que opinar sobre estos temas. Esto no es una cosa que vamos a tener que esperar, qué sé yo, 3-4 años para formar una opinión al respecto, y si no podemos formar una opinión de manera fundada, que es lo que se espera de ustedes, digamos, mejor aún. Bien. Entonces estábamos acá, de acuerdo que habíamos visto el tema hablábamos que había fuentes de ideas, y dentro de estas fuentes estaban fundamentalmente lo que eran publicaciones impresas y digitales, en relación a lo que son los programas de radio. Uno escucha, no sé si hoy día, por ejemplo, existe lo que se llaman los podcasts, ¿ya? Los podcasts que son grabaciones que quedan, digamos, en la web, que desde
Creo que desde las plataformas digitales, como me acuerdo yo, una que es bien conocida donde se toca harta música, sin embargo, en realidad el Spotify es una plataforma de podcast y desarrolla el podcast y es una tendencia. ¿Por qué? Porque ahí se cuentan historias y hay un sinnúmero de historias que pueden ser perfectamente generarnos ideas, ¿ya? Las redes sociales, las observaciones, de hecho ustedes se han fijado cuando hoy en día uno recorriendo la ciudad, en el centro de Santiago se encuentra con un sinnúmero de personas en situación de calle. Yo, por ejemplo, en las mañanas, siempre que me bajo del metro ahí en la Plaza de Armas, hay gente durmiendo, gente que en la tarde se va a dormir ahí al metro y se queda dentro del metro. ¿Y cuánta gente que son en situación de calle está digamos, se expone el hecho de la migración en sí, generó lo que eran filas de carpas ahí en la Alameda? En sí, ¿ustedes creen que esta situación de personas en situación de calle no genera efectos jurídicos y no sabemos cuánta gente está en esas situaciones? Son observaciones que uno hace, uno ve, digamos, lo que está pasando en el centro de Santiago, así como está el comercio ilegal, están este tipo de situaciones que son de importancia pública, ¿ya? Y a los cuales, como estudiantes de derecho, debiéramos prestarle atención, porque tienen efectos jurídicos. La gente que está en la calle tiene efectos, algo está pasando ahí, que están abandonados, o ¿qué hace el Estado? ¿Ah? El Estado tiene alguna responsabilidad al respecto, nosotros tenemos alguna responsabilidad al respecto, responsabilidad jurídica con respecto a ellos, etcétera. Creo que ahí hay mucho que ver. Entonces, las observaciones de fenómenos, de hechos puntuales, son materia de extracción de ideas, se obtienen ideas a partir de eso, ¿eh? Ahora, dice acá, una idea siempre es vaga o confusa al comienzo y debe traducirse en un problema más concreto de investigaciones. ¿Cómo abordarla? Bueno, como lo veíamos, consultando fuentes bibliográficas, conversando con algún especialista, revisando material audiovisual, lo cual no impide que tengamos una postura personal o única. Para reducir esa confusión es necesario elaborar, en primer lugar, antecedentes, ¿ya? Los antecedentes permiten estructurar la idea de investigación y afrontar el planteamiento del problema, que es la fase número 2, ¿ya? En ese sentido, siempre que tengamos ya una idea, debemos elaborar ciertos antecedentes. Tenemos que obtener información al respecto de la idea. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la maternidad subrogada, además de tener una noción al respecto, ver qué está pasando, que por ejemplo, si este fenómeno es universal, o solamente corresponde, qué sé yo, a lo que pasa en los países vecinos o en el primer mundo. ¿Cuánta maternidad subrogada se da a nivel internacional? Si las parejas recurren, ¿cuánto recurren y cómo se regula esto? ¿Ya? ¿Qué se está haciendo en Chile? A eso se le llama ir formándose antecedentes al respecto para abordar esta fase que se llama la fase número 2, planteamiento del problema, ¿ya? Que contiene 5 elementos, y creo que en este sentido aquí yo me voy a detener para dejar claro que esta fase es esencial. Yo puedo tener una muy buena idea, pero si no desarrollo esta fase número 2, puedo desde empezar por un lado, terminar en cualquier otro lado. Entonces necesito tener claro qué voy a hacer con esta idea. Para eso deberé plantearme un problema, ¿ya? Este planteamiento del problema contiene 5 elementos que hay que desarrollar. Estos 5 elementos van a estar constituidos por objetivos, por preguntas de investigación, una justificación de la investigación, la viabilidad de esta investigación y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Esta fase, como la fase 1, se aplica para el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo
y el enfoque mixto, que es lo que hoy día, digamos, se da, que es más complejo aún, pero se plantean como tal. Entonces, tenemos que la fase 2 siempre va a estar presente en una investigación. Aquí es donde nosotros nos las vamos a jugar por lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿No se vio todavía? ¿Pero qué pasó? En este sentido, los autores Hernández, Fernández y Baptista nos dicen que plantear un problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Ya? Para construir este planteamiento, necesitamos delimitar el tema de investigación. Es decir, fijar con precisión sus límites en las siguientes dimensiones. Entonces, esta afinación y estructuración de la idea de manera formal la vamos a tener que delimitar. ¿En qué medida? Delimitarla de manera espacial, temporal y desde la unidad de observación. O sea, aquí hay 3 dimensiones sobre la cual yo debo trabajar para delimitar mi problema de investigación, ¿ya? O mi idea de investigación. La primera se refiere a la dimensión espacial, es decir, ¿dónde voy a hacer esta investigación? Si me detengo, por ejemplo, en las plataformas digitales, ¿ya? Y particularmente los servicios de transporte, ¿ya? Los servicios de transporte. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en la región metropolitana? ¿Lo voy a hacer en la comuna de Providencia? ¿Dónde se mueve más? ¿Dónde se usa más? Quizá, ¿ya? Eso es una determinación que yo tengo que hacer, es decir, debo delimitar esta dimensión espacial, es decir, ¿dónde voy a hacer la investigación? ¿Ya? Segunda dimensión, temporal. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? Por ejemplo, uno puede hacer ejercicios de investigación pensando en ciertos periodos. Por ejemplo, pues decir, mira, voy a trabajar el tema de las plataformas digitales, en este caso, qué sé yo, los servicios de Uber o de estos servicios, digamos, de transporte, desde el momento que se instalaron en Chile hasta el año pasado. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Ya? A eso se refiere, la dimensión temporal. Tercero, dice, unidad de observación. ¿Quiénes son a los que voy en este caso, a investigar? Estoy hablando, por ejemplo, de la maternidad subrogada. ¿Quiénes serían mi unidad de observación? Señoritas, señores. ¿Algo se les ocurre? Las ¿Hospitales, madres. profesor? ¿No? Hospitales. Que no escuché. Sí, dígame, dijo hospitales. Veamos, ¿qué podemos hacer? Ya, hospitales, supongamos que fueran los hospitales, unidad de observación. Bueno, en los hospitales ocurren los nacimientos, ¿cierto? También se suscitan las visitas a los expertos en materia de gestación, ¿cierto? ¿Quién más? A ver, ¿quién para ir para acercarnos mucho más a esto? ¿Quiénes son los principales afectados en la maternidad subrogada? Los padres que no pueden concebir. Los padres que no pueden concebir, es decir, y particularmente las mujeres que no pueden concebir, ¿ya? Es decir, las parejas infértiles, ¿no? Si vemos en el tema del aborto, ¿quiénes son las unidades de observación? También los servicios públicos de salud. ¿Ya? ¿Quién más? ¿El colegio médico? ¿Quién más?
Fíjense, estamos hablando del aborto. ¿Quiénes abortan? Las madres, pues las mujeres. Sí, pues, chiquillas. ¿Y quiénes abortan en particular? Fue en función de la ley de aborto. Las tres causales. ¿A qué está dirigida? ¿A quiénes está dirigida esa ley? A ver. ¿A quiénes afecta? A los embarazos no deseados. A los Embarazos no deseados. a las menores de edad, puede a las ser menores de quizá edad, a las menores de edad que sí que han sido violadas. Violada, ha sido violentado un derecho. ya. ¿Quiénes más? Es su libertad sexual que se le ha privado, profesor. Estoy de acuerdo, pero estoy preguntando acerca de quiénes serían las materias de estudio en torno a la ley de aborto. ¿Quiénes son? ¿En qué sentido? ¿A quién fue dirigida esta ley? O sea, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta? A las mujeres que han sido violadas. Cierto. ¿Solamente? No, Es que solo la ley- violada. Es que la ley hace referencia a eso. ¿Solo eso? Sí, es así. Fíjense bien, Esto es entonces. Bueno, Son tres ¿A causales. mujeres que están en riesgo su vida? ¿en riesgo de qué? O una Inviabilidad operación fetal. compatible con la vida. Inviabilidad. Me voy a detener fundamentalmente en aquellas menores que han sido violentadas sexualmente y que la ley habla sobre ellas. Habla sobre ellas. O se refiere a ellas. ¿Y a qué? Profe. ¿Ah? Michael ¿Sí? por acá, profe. A ver, Michael, o sea, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con respecto al tema de ideología de género o orientación sexual, pero podría, o sea, también debería incluirse, la forma a lo mejor de plantearlo también, no solamente de limitarlo a mujer, sino que persona útero portante, atendiendo los tiempos que corren. Eso solamente. ya. A ver. Si tiene una persona, si tienes a un masculino trans y efectivamente es violado y resulta embarazada, esa persona también podría acceder al tema. Sí, en un mundo ideal, No en un mundo ideal, en un mundo como el que estamos actualmente. Por eso considero, para los tiempos que corren, podría ser también discutible ese tema y debería ser considerado, sobre todo si estamos en investigación, no en un tema legislativo propiamente tal. ya. Y si no está en la ley, Si no está en la ley, ya, pero y tiene el hecho delante suyo, por ejemplo. Hay una persona masculino trans que está embarazada producto de una violación. ya. No tendría derecho entonces a acceder, o a lo mejor, eso podría ser un interrogante propiamente tal incluso. O sea, podría ser, de hecho. Eso es lo que quiero, o sea, se produce, pero por eso, podría ser, es que por eso, podría ser de hecho ese el tema de investigación. ya, qué bueno, buena idea. ¿Ya? Entonces, entiéndase cuando estamos planteando delimitar un tema de investigación, la idea de investigación que yo, en este caso, la que sea, la que hemos estado conversando, va a tener que ser trabajada en función de estas dimensiones, ¿ya? Definiendo claramente dónde, cuándo y quiénes van a ser los que van a ser investigados, ¿ya? Van a formar parte de la investigación. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, eso es importante porque va a ir definiendo lo que van a hacer, porque yo lo que les decía al principio, ustedes están en condiciones de plantearse ideas y en base a la información que recolecten o a la cual tengan acceso, podrían perfectamente delimitar un problema de investigación en función de estas características, ¿ya? Y el que sea, estamos hablando, qué sé yo, hablamos de las plataformas, hablamos de la maternidad, de la migración, etcétera, cualquier fenómeno social que tenga consecuencias jurídicas obedece a esta estructura, ¿ya?
voy a mostrar algunos ejemplos de cómo deberían quedar delimitados estos temas, ¿ya? Esto yo lo voy a compartir con ustedes en el Classroom, ¿ya? Voy a subir esta PPT. Creo que la deben tener y en la medida que se vaya, digamos, socializando, tener la posibilidad de a partir tanto de la estructura como los ejemplos, pensar qué es lo que cómo debiera quedar. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos asociados al tema del maltrato infantil en la comuna de Itacura y Huechuraba entre tal año y tal año. ¿Ah? Acá tenemos otro que se dice mujeres golpeadas por sus parejas en la región metropolitana entre los años 2015 o 2022. Esto podría ser hombres golpeados. ¿Ah? También, que no es excluyente. ¿Ya? Si hablamos de enfoque de género, pudiese ser planteado perfectamente desde otro prisma. ¿Ya? Embarazo en adolescentes secundarios de la comuna de Estación Central entre el año 2010-2021. Estudio del rendimiento académico de la Corte 2021 de los alumnos de Derecho de la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Se va entendiendo hacia dónde dirigir el problema, cómo construirlo? Sí, profesor. Bien. Dice acá, objetivos de investigación. Me voy a detener particularmente en cómo tendrían que estar estructurando estos objetivos. Ya hay palabras que aquí son bien relevantes de usar siempre que uno formule objetivos, ¿ya? Primero dice que se llaman en el norte de la investigación naturalmente porque va a ser la guía, nuestra guía de cómo hacer las cosas, ¿ya? Se debe tener presente en todas las fases de la investigación. No hay que perder de vista que lo que yo me planteé al principio es lo que tengo que hacer y cuando esté en la mitad de la investigación tengo que fijarme que estoy haciendo lo que me planteé, pues no que estoy haciendo otra cosa. Se redactan siempre en modo verbal, o sea, aquí hay que usar estas palabras, porque estas palabras van a determinar lo que yo voy a hacer, ¿ya? Se usa en este verbo, este es el verbo presente infinitivo, dice analizar, determinar, explicar, relacionar, ¿ya? Estas son las formas de empezar a construir los objetivos, ¿ya? Si se fijan, dice cómo abordarlos, qué pretende la investigación y a qué aspiro en la investigación, ¿ya? Dice acá, el objetivo general es el propósito principal que tiene la investigación y debe comenzar con un verbo. Tenemos acá verbos de clasificación, verbos de comprensión y verbos de aplicación. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, describir el fenómeno de la maternidad subrogada, podría decir, explicar, ¿ya? Explicar por qué en Chile la maternidad subrogada no ha sido materia de ley, qué ha ocurrido, por qué no ha sido materia de ley, por qué no ha sido regulada, ¿eh? Explicar, ¿no? Profesor, ¿Sí? es que el internet está muy bueno. ¿Hola? Nosotros hicimos un debate acerca de este tema el semestre pasado y ¿Sobre qué tema? y una de las principales razones porque sobre el vientre de alquiler. ¿Ya? Y una de las principales trabas era el tema moral, ético, acerca del alquiler del vientre. ¿Ya? Es el tema ético. El tema ético es un obstáculo. Sí, era como un obstáculo y por ende no se podía seguir avanzando. Lo ético, lo moral, lo religioso. Eso era como las principales trabas del por qué no se podía legislar. Y daban alguna atisbo de por qué éticamente no se podía legislar o no se debía legislar, o religiosamente no se podía o no se quería. Porque uno puede decir, bueno, la Iglesia Católica no está de acuerdo. Estas son las razones, ¿eh?
La Iglesia Católica tiene una postura frente al aborto, tiene una postura frente a la maternidad subrogada, sin duda. ¿Por qué? Y si es de materia ética, ¿qué valor está violentando? Tengan presente, señoritas y señores, que en la medida que se abordan estos temas que son controversiales, sin duda, el aborto es un tema controversial, la maternidad subrogada lo fue en su momento, la congelación de espermios, de óvulos también lo fue. Y no obstante, eso ya está institucionalizado. Corresponde, cuando uno habla de que existen necesidades sociales, es decir, hay una comunidad que manifiesta una necesidad de darle solución a un problema, o te haces cargo como Estado o no te haces cargo como país, digamos. En su momento, el divorcio no era una realidad en Chile, ¿no? ¿Y cómo lo hacía la gente para divorciarse? ¿Qué hacían? Mentir, profe. Usaban lo que se llamaba una nulidad. El registro civil, qué sé yo, se habían equivocado, ¿no? De circunscripción. Existían lo que suelen usarse los subterfugios legales, ¿no? Hasta que el contexto es tan patente que se requiere legislar. E incluso en ese momento me acuerdo que se decía que la institución del matrimonio iba a desaparecer, entre otras cosas, ¿no? Desapareció. Lo mismo que pasó con las uniones de hecho. ¿Qué pasó? ¿Generó una revolución? ¿Se casaron menos las parejas? ¿Se divorciaron más? Estadísticamente hablando, claro, aumentaron los divorcios porque antes no estaban contemplados, ¿no? Pero si uno hace... Y sería interesante ver cómo va hoy día, ¿ya? Por eso lo digo, o sea, estadísticamente hablando, no va. O sea, ahí ya, porque se hace, ¿cómo decirlo? Se hace objetiva la cuenta de divorcios, que antes no pasaban por divorcios, sino que pasaban por otra cosa. Se hace o sea, se puede establecer, hoy día se puede establecer cómo se regula esta institución y cómo evoluciona esta institución, ¿ya? Antes lo que se tenía era como el tema de los abortos, información. La información desde dónde provenía. Se podía estimar si en realidad las fuentes oficiales no recababan información, provenía de cualquier otra institución, cuyos datos perfectamente podían haber sido incompletos. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso es un sesgo, de hecho. Claro que sucede. Sucede si no es que sucede, sino que es un sesgo. Eso es lo que decía. Ya. Así como nuestra compañera acá dice que hay temas que se discutieron y a la larga la paternidad subrogada se explicaba que había problemas de tipo ético y religioso que hacían difícil o imposible que esta institución pudiese instalarse en Chile.
hay mucho que escribir sobre esto, mucho que escribir. Parte de eso corresponde con lo que ustedes tengan que ver más adelante, porque les va a corresponder hacerse cargo y opinar sobre estas temáticas. Para ir cerrando, porque no estamos en la hora, muchachos, ¿ya? Son las 8:30. Voy a cerrar con los objetivos específicos y a partir de eso nos vamos a tomar un break y vamos, no sé si está acá Doralisa y su compañera, ¿ah? Viviana. Sí, profesor. Sí, profesor, estamos. Qué bueno, qué gusto escucharla. ¿Ya? Usted se queda con nosotros para... Sin duda, sí, vamos a estar. Entonces quiero cerrar esto. Los objetivos específicos, dice, serán los que me conducirán a cumplir el objetivo general y se formulan de manera más concreta. Entonces, ¿qué importa acá? Hay que pensar que necesitamos, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio sobre la maternidad subrogada, mi objetivo podría ser analizar el fenómeno de la maternidad subrogada a partir de la legislación comparada, por ejemplo, durante los últimos 20 años. Y ese sería mi objetivo general. Pero si yo quisiera hacer cómo concretizo ese objetivo general, voy a tener que hacer objetivos específicos, es decir, acciones más concretas para lograr ese objetivo general. Por ejemplo, uno de los objetivos específicos sobre la maternidad subrogada es describir o caracterizar la maternidad subrogada como fenómeno jurídico, como se da, digamos, en la legislación en otros países. Otro objetivo es determinar el número o qué sé yo, el nivel de maternidad subrogada en el Perú o países vecinos que nos pudiesen dimensionar si en realidad se pudiese dar este fenómeno en Chile. Así es como yo voy abordando el objetivo general a partir de acciones concretas en función de esta forma de definir, utilizando estos verbos. Entonces, los objetivos, voy a tener como primer elemento del planteamiento del problema los objetivos, y dentro de los objetivos tener objetivos generales y tener objetivos específicos. También vamos a tener preguntas de investigación, vamos a verlas más adelante, la justificación, que es sumamente importante para poder encuadrar el fenómeno, para poder decir por qué y para qué voy a realizar esta investigación, la viabilidad, si la podría hacer, y si hay alguna dificultad en el planteamiento de este problema o en cómo yo abordo este problema. Entonces, hasta aquí vamos a llevar con esta fase 2, ¿ya? Y los insto, si es posible, me gustaría que fuesen haciendo este ejercicio con alguna temática en particular, con alguna idea en particular, y la pudiéramos ir refrescando en las sesiones, porque de acá surgen a veces o pueden surgir los propios objetivos que ustedes todavía no tienen claro o pudiesen ir abordando y construyéndolo en la misma presentación de la asignatura, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, pero en la medida que ustedes refieren, ustedes se expresan con respecto a estos temas, se va construyendo un problema. Uno puede construir un problema a partir de lo que ustedes plantean. Entonces, y esa construcción se puede hacer también considerando este planteamiento del problema en función de objetivos y etcétera, ¿ya? A ver, tenemos acá, hay 18 personas en la sesión. Voy entonces a comentar. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos, yo creo, porque ya me pasé. Son las 20:37. Volvamos a las 10 para las 9, chicos, chicas. Ya, profe. Ok, profe. 10 para las 9 y, Ya, profe. por favor, Ok, profesor. Doralisa, Viviana, partiríamos entonces, ahí yo las presento y vemos cómo va a ser la dinámica de la presentación. ¿Ya? Ok. Sí, disculpe. ¿Sí? Va a pasar, disculpe que llegué un poquito No he pasado tarde, listo. como 5 minutos, y después me volví a conectar y después se me cae acá rato el internet, pero estoy acá
Sí, me di cuenta, decía ahí que tenía problemas de conexión. Sí, sí, profe. Como les decía, y está